Durante décadas, el nombre de Roberto Carlos ha estado rodeado no solo de éxitos, aplausos y récords históricos, sino también de rumores incómodos, silencios prolongados y verdades a medias que pocos se atrevieron a cuestionar. Detrás del artista romántico, del ícono intocable y de la voz que marcó generaciones, se esconde una historia mucho más compleja y polémica de lo que el público imagina. En este vídeo vamos a recorrer los episodios más controvertidos de su carrera, aquellos rumores que circularon insistentemente en la prensa y en los pasillos de la industria, desde conflictos nunca aclarados, decisiones personales que generaron sospechas, relaciones que despertaron escándalo, hasta tragedias íntimas que, según muchos, cambiaron para siempre su forma de ver la vida y la música. ¿Qué hay de cierto en las historias que se contaron durante años? ¿Por qué algunas versiones fueron cuidadosamente evitadas y otras simplemente enterradas en el silencio? Aquí no hablaremos de la imagen oficial, sino de lo que se dijo, de lo que se ocultó y de lo que, con el paso del tiempo, empieza a encajar de forma inquietante. Si este tipo de contenido te interesa, te invitamos a dejar tu me gusta, ya que ese pequeño gesto le indica a YouTube que este vídeo merece ser mostrado a más personas que buscan historias profundas y sin filtros. Suscribirte al canal es clave para que la plataforma siga recomendando este tipo de investigaciones y para que no te pierdas futuras revelaciones que muchos prefieren no recordar. Además, nos gustaría saber tu opinión, así que cuando termines de ver el vídeo, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de toda esta historia. Y muy importante, mira el vídeo hasta el final, porque cada revelación se conecta con la siguiente y solo siguiendo el relato completo podrás entender realmente por qué los rumores que marcaron la carrera de Roberto Carlos siguen generando debate hasta el día de hoy. El origen de los primeros rumores en la carrera de Roberto Carlos se remonta a los mismos años en los que su nombre comenzó a sonar con fuerza en la industria musical, cuando su ascenso fue tan rápido que muchos no lograban entender cómo un joven con un estilo distinto al tradicional podía conquistar al público en tan poco tiempo. Desde sus primeras apariciones, su imagen, su personalidad reservada y su forma de relacionarse con el entorno despertaron curiosidad, y esa curiosidad pronto se transformó en especulación. En un mundo artístico acostumbrado a trayectorias lentas y escalonadas, el éxito inmediato de Roberto Carlos generó preguntas, comparaciones y versiones no confirmadas que circulaban tanto entre periodistas como entre colegas. Algunos rumores apuntaban a supuestos favoritismos dentro de la industria, otros a decisiones personales que no encajaban con la narrativa pública que se esperaba de un artista joven y en pleno crecimiento. A medida que sus canciones escalaban en las listas y su presencia se hacía cada vez más constante en radios y escenarios, el contraste entre su fama creciente y su carácter discreto alimentó aún más esas historias. Su tendencia a evitar confrontaciones públicas y a no responder directamente a ciertas preguntas fue interpretada por muchos como un silencio sospechoso, cuando en realidad también podía entenderse como una estrategia para proteger su vida privada en medio de una exposición repentina. Así, los primeros rumores no nacieron de hechos concretos comprobados, sino del choque entre un éxito meteórico y la necesidad del público y los medios de encontrar explicaciones ocultas detrás de ese fenómeno. Con el paso del tiempo, estas versiones iniciales se fueron transformando, exagerando o mezclando con nuevos acontecimientos, pero su raíz siempre estuvo ligada a ese comienzo vertiginoso en el que Roberto Carlos pasó, casi de la noche a la mañana, de ser una promesa a convertirse en una figura central de la música, dejando claro que la fama, incluso en sus primeros pasos, rara vez llega sin historias paralelas que la acompañen. A lo largo de su extensa carrera, la vida amorosa de Roberto Carlos ha sido uno de los temas que más curiosidad y especulación ha despertado entre el público y los medios, en gran parte porque el propio artista siempre cultivó una imagen reservada y poco dada a las confesiones íntimas. Desde sus primeros años de fama, cada aparición junto a una mujer, cada gesto cariñoso o cada cambio en su comportamiento era rápidamente interpretado como el inicio o el final de una relación importante. La prensa del corazón encontró en él un personaje ideal, un romántico por excelencia que cantaba al amor, pero que rara vez hablaba de sus propios sentimientos fuera del escenario. Algunas relaciones fueron confirmadas con el tiempo, mientras que otras quedaron envueltas en rumores persistentes, alimentados por fotografías, declaraciones ambiguas y largas etapas de silencio. También se habló mucho de amores intensos pero discretos, de vínculos que habrían influido directamente en sus canciones más emotivas y de rupturas que coincidieron con periodos de introspección y cambios en su carrera artística. En varias ocasiones, los titulares se dispararon cuando se le relacionó con figuras conocidas o cuando se especuló sobre historias que nunca llegaron a aclararse del todo,
lo que contribuyó a construir un halo de misterio alrededor de su vida personal. Lejos de desmentir cada versión, Roberto Carlos optó casi siempre por dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar, una actitud que, paradójicamente, hizo que el interés fuera aún mayor. Con los años, estas especulaciones se convirtieron en parte del relato que rodea su figura, no como escándalos escandalosos, sino como capítulos humanos que mostraban a un artista sensible, marcado por el amor, la pérdida y la necesidad de proteger su intimidad. Así, más allá de los rumores, su historia sentimental terminó siendo vista por muchos como el reflejo de las mismas emociones que ha transmitido durante décadas a través de su música. A lo largo de su extensa carrera, Roberto Carlos aprendió muy pronto que, en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan poderoso como la palabra. Frente a una prensa cada vez más curiosa y a un público ávido de detalles sobre su vida personal, el cantante optó en muchas ocasiones por no aclarar rumores ni responder directamente a ciertas preguntas incómodas. Lejos de ser una simple evasión, estos silencios estratégicos formaron parte de una manera muy calculada de proteger su intimidad y de mantener el control sobre su imagen pública. Sin embargo, esta postura tuvo un efecto inevitable. Cada vez que evitaba confirmar o desmentir una versión, las especulaciones crecían y se multiplicaban. La falta de respuestas claras abría la puerta a interpretaciones libres, teorías exageradas y relatos que, con el tiempo, llegaron a asumirse como verdades por parte de muchos seguidores. En lugar de apagar el fuego, el silencio terminaba avivándolo, especialmente en una época en la que los rumores viajaban rápido de boca en boca y luego se amplificaban en revistas, programas de televisión y columnas de opinión. Para algunos, esa actitud reforzaba el aura de misterio que rodeaba al artista y lo hacía aún más interesante. Para otros, alimentaba la idea de que había algo importante que ocultar. Lo cierto es que Roberto Carlos supo convivir con esa dualidad durante años, entendiendo que hablar de más podía ser tan perjudicial como no hablar en absoluto. En varias ocasiones, cuando finalmente decidió romper el silencio, muchas historias ya estaban tan distorsionadas que resultaba imposible desmontarlas por completo. Aún así, su forma serena y medida de enfrentar a la prensa le permitió atravesar décadas de exposición mediática sin escándalos abiertos ni enfrentamientos directos, aunque al precio de cargar con versiones no confirmadas que aún hoy siguen circulando. Ese equilibrio entre discreción y fama terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de su figura pública, demostrando que, en su caso, el silencio no solo fue una elección personal, sino una herramienta clave dentro de su carrera. A lo largo de su extensa trayectoria, Roberto Carlos no solo fue protagonista de éxitos musicales, sino también de numerosos rumores sobre supuestos conflictos con otros artistas y figuras influyentes de la industria musical. Desde sus primeros años de fama, comenzaron a circular versiones que hablaban de desacuerdos creativos, rivalidades silenciosas y distancias marcadas con colegas que compartían escenario, premios o espacios mediáticos. En muchos casos, estos rumores nacieron a partir de decisiones profesionales firmes, como negarse a participar en determinados eventos, romper contratos o mantener un control muy estricto sobre su repertorio y su imagen pública, algo que algunos interpretaron como soberbia y otros como una forma legítima de proteger su legado. También se habló de tensiones con productores, ejecutivos de discográficas y hasta con artistas emergentes que buscaban su apoyo y no siempre lo recibieron, alimentando la idea de un artista distante o difícil de tratar. Sin embargo, quienes han trabajado de cerca con él suelen coincidir en que Roberto Carlos siempre priorizó la coherencia artística y el respeto por su público, aun cuando eso significara quedar al margen de modas, colaboraciones o alianzas estratégicas. El verdadero impacto de estos rumores en su carrera fue, curiosamente, doble. Por un lado, generaron una imagen de misterio y carácter fuerte que mantuvo su nombre constantemente en conversación, y por otro, reforzaron su figura como un artista independiente que no se dejaba moldear por las presiones de la industria. Lejos de frenar su éxito, estas historias terminaron consolidando su identidad y su posición única en la música latinoamericana, demostrando que, incluso en medio de especulaciones y conflictos nunca del todo confirmados, su conexión con el público y su permanencia en el tiempo fueron mucho más fuertes que cualquier rumor pasajero. A lo largo de su vida, Roberto Carlos ha enfrentado tragedias personales profundas que, para muchos seguidores y críticos, dejaron una huella visible tanto en su música como en su manera de relacionarse con el mundo. Desde muy pequeño conoció el dolor cuando, tras un accidente en su infancia, perdió parte de una pierna, una experiencia que lo obligó a madurar antes de tiempo y que él mismo ha reconocido como un punto decisivo en la formación de su carácter sensible y reflexivo. Ya en la adultez,
cuando su carrera estaba en lo más alto, vivió una de las pérdidas más duras de su vida con la muerte de su esposa María Rita, un golpe emocional que lo sumió en un profundo duelo y que coincidió con una etapa en la que sus canciones comenzaron a sonar más íntimas, melancólicas y cargadas de introspección. Muchos notaron entonces un cambio en su actitud pública, más reservada y distante, como si el escenario se hubiera convertido en uno de los pocos espacios donde podía expresar aquello que en la vida cotidiana prefería callar. Años después, la muerte de su madre volvió a sacudirlo emocionalmente, reforzando esa imagen de un artista marcado por la pérdida, pero también por una enorme capacidad de resiliencia. Estas tragedias no solo afectaron su vida personal, sino que influyeron en el tono de sus letras, donde el amor empezó a mezclarse con la nostalgia, la fe y la aceptación del paso del tiempo. Para muchos fans, ese giro emocional es precisamente lo que hace que su música conecte de forma tan profunda, porque detrás de cada melodía se percibe a un hombre que transformó el dolor en sensibilidad artística. Así, las tragedias que marcaron su vida no apagaron su voz, sino que la dotaron de una humanidad que sigue resonando en cada canción. A lo largo de su extensa carrera, Roberto Carlos experimentó una transformación muy marcada en su imagen pública, pasando de ser un joven ídolo moderno y atrevido a consolidarse como una figura casi intocable de la música romántica en Latinoamérica. En sus primeros años, su estilo fresco, su cercanía con los movimientos juveniles y su actitud espontánea lo mostraban como un artista cercano, accesible y alineado con los cambios culturales de la época. Sin embargo, a medida que su fama creció, también lo hicieron las expectativas del público y el escrutinio constante de los medios, dando paso a una imagen más reservada y cuidadosamente construida. En ese proceso, los rumores jugaron un papel clave, ya que muchas versiones no confirmadas sobre su vida personal, sus creencias, sus decisiones profesionales e incluso su carácter comenzaron a circular con fuerza, influyendo directamente en cómo era percibido por sus seguidores. Para algunos, esos rumores lo volvieron una figura misteriosa y distante, alguien que parecía esconder más de lo que mostraba, mientras que para otros reforzaron la idea de un artista sensible, marcado por experiencias difíciles que prefería guardar en silencio. Con el paso del tiempo, su forma de comunicarse cambió, reduciendo las entrevistas espontáneas y optando por mensajes más controlados, lo que lejos de apagar las especulaciones, en muchos casos las intensificó. Esta transformación no solo afectó la relación con la prensa, sino también con el público, que empezó a verlo menos como un ídolo juvenil y más como un símbolo de romanticismo clásico, rodeado de una aura de respeto, nostalgia y cierta melancolía. Aún así, esa imagen más solemne no fue negativa, ya que muchos admiradores interpretaron su reserva como una señal de madurez y profundidad emocional. En definitiva, los rumores, lejos de destruir su figura, contribuyeron a moldearla, creando un personaje complejo que mezclaba éxito, silencio y misterio, y que terminó siendo parte inseparable de la percepción que el público tiene de Roberto Carlos hasta hoy. A lo largo de su extensa carrera, Roberto Carlos fue conocido no solo por sus canciones, sino también por su manera reservada de enfrentar los rumores que lo rodeaban, optando casi siempre por el silencio como forma de protección personal y profesional. Sin embargo, hubo momentos clave en los que decidió hablar, aunque de forma medida, para aclarar parcialmente algunas historias que ya habían alcanzado demasiada fuerza. Uno de esos episodios ocurrió cuando ciertas especulaciones sobre su vida personal comenzaron a afectar directamente a su imagen pública, llevándolo a ofrecer entrevistas cuidadosamente elegidas en las que, sin entrar en detalles íntimos, dejó claro que muchas versiones estaban exageradas o distorsionadas. En otras ocasiones, especialmente tras atravesar tragedias personales, Roberto Carlos rompió su habitual discreción para explicar que su silencio no era desinterés ni soberbia, sino una forma de sobrellevar el dolor lejos del ruido mediático. También fue significativo cuando habló sobre decisiones profesionales que generaron rumores de conflictos con la industria o con otros artistas, aclarando que muchas de esas supuestas disputas respondían más a cambios de rumbo personal que a enfrentamientos reales. Estos momentos de apertura, aunque breves, permitieron al público conocer un lado más humano y reflexivo del artista, alguien consciente del impacto de las palabras, pero también del peso que puede tener callar demasiado tiempo. Nunca se trató de confesiones completas ni de revelaciones escandalosas, sino de aclaraciones puntuales, hechas con serenidad, que buscaban poner límites a la especulación sin alimentar la polémica. Con el paso de los años, estas intervenciones fueron interpretadas como gestos de madurez, mostrando a un Roberto Carlos que aprendió cuando era necesario hablar para proteger su historia, su legado, sobre todo, su paz personal,
dejando claro que no todo rumor merece una respuesta, pero que algunos silencios, cuando se rompen en el momento justo, pueden decir más que cualquier desmentido agresivo. A lo largo de la carrera de Roberto Carlos, la línea entre rumores y hechos reales ha sido difusa, y entender esta diferencia nos permite apreciar no solo la magnitud de su fama, sino también la vulnerabilidad que conlleva ser un ícono mundial. Muchos de los rumores que circularon durante décadas eran exageraciones alimentadas por la curiosidad del público, la presión de la prensa y, en algunos casos, por la necesidad de mantener el misterio alrededor de su vida privada. Historias sobre relaciones sentimentales imposibles, supuestos conflictos con otros artistas o decisiones cuestionables en su carrera musical se propagaron rápidamente, pero muchas carecían de evidencia sólida, convirtiéndose en leyendas urbanas del mundo del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de estas versiones fueron parcialmente confirmadas, revelando detalles que, aunque sorprendentes, no siempre coincidían con la intensidad de los rumores originales. Por ejemplo, ciertos episodios de su vida personal, como decisiones relacionadas con su familia o momentos críticos en su carrera, fueron finalmente reconocidos por el propio Roberto Carlos o por personas cercanas a él, mostrando que detrás de cada historia exagerada había una base real, aunque muchas veces distorsionada. Esta combinación de exageración y verdad es lo que ha hecho que su historia sea tan fascinante. Los rumores inflaron la percepción pública de sus desafíos, creando un halo de misterio que solo podía ser contrastado con hechos confirmados años después. Entender esta diferencia nos permite acercarnos al artista desde una perspectiva más humana y equilibrada, reconociendo que los rumores no siempre reflejan la realidad, pero que los hechos confirmados ofrecen un retrato más sincero de sus decisiones, sus aciertos y sus errores, y nos enseñan a mirar más allá de los titulares sensacionalistas para descubrir quién es realmente Roberto Carlos, tanto como figura pública como persona detrás del mito. Los rumores que rodearon a Roberto Carlos a lo largo de su carrera no solo impactaron su imagen pública, sino que también tuvieron un efecto profundo en su mundo emocional y en quienes lo rodeaban más de cerca. Desde muy temprano, el artista se vio confrontado con historias sobre su vida personal que muchas veces eran exageradas o directamente inventadas, y aunque él mantenía una fachada tranquila y profesional frente a los medios, estos rumores generaban una presión constante que no siempre era visible para el público. Imaginar la sensación de tener que salir al escenario mientras los ojos del mundo lo miraban no solo por su talento sino también por cada palabra, gesto o relación interpretada de forma errónea, revela cómo la fama puede convertirse en un peso invisible. Esta tensión no se limitaba a él, su familia, amigos cercanos y colaboradores también sentían el impacto. Los comentarios malintencionados, los cuestionamientos constantes y las especulaciones sobre su vida amorosa o decisiones personales creaban un ambiente de preocupación, donde cualquier acto podía ser malinterpretado y transformarse en un rumor viral. A nivel emocional, Roberto Carlos tuvo que aprender a lidiar con la ansiedad que surge de no poder controlar la narrativa pública y con la frustración de ver cómo su privacidad se veía comprometida, afectando incluso sus momentos más íntimos. Al mismo tiempo, estos rumores reforzaron la importancia de su círculo cercano, personas en las que podía confiar plenamente y que le ofrecían apoyo frente a la presión externa. La manera en que manejaba estos rumores también influía en su arte, ya que muchas veces la melancolía, la nostalgia o la intensidad de sus interpretaciones podían reflejar sentimientos de vulnerabilidad y desahogo ante situaciones difíciles. Sin duda, los rumores dejaron una marca emocional duradera, enseñándole a diferenciar entre la opinión pública y la verdad personal, y a valorar aún más los momentos de intimidad y calma lejos de los focos. A pesar de todo, Roberto Carlos logró mantener un equilibrio admirable, demostrando que detrás del artista exitoso había una persona consciente de sus emociones y de la influencia que su entorno más cercano tenía en su bienestar, convirtiendo los desafíos y las especulaciones en una lección de resiliencia y fortaleza emocional. El legado final de Roberto Carlos es mucho más que una colección de éxitos, discos vendidos o premios acumulados. Es la historia de un artista que, pese a estar constantemente rodeado de rumores, controversias y especulaciones, logró consolidar una carrera que trasciende generaciones y fronteras. Desde sus inicios en Brasil, su voz y estilo único lo convirtieron en un referente de la música romántica y popular, y aunque los titulares muchas veces se centraron en su vida personal y en los rumores que lo rodeaban, Roberto Carlos nunca permitió que esas historias definieran quién era realmente. Su capacidad para mantenerse enfocado en su arte, para reinventarse musicalmente y para conectar con millones de personas a través de canciones cargadas de emoción y autenticidad, le permitió superar cualquier polémica pasajera.
Los rumores sobre relaciones, desacuerdos con otros artistas o decisiones controvertidas pudieron haber generado curiosidad o incluso escándalo, pero nunca lograron opacar su talento ni su profesionalismo. Por el contrario, esas dificultades le otorgaron una dimensión humana que sus seguidores aprendieron a valorar. Detrás del ícono, había alguien que enfrentaba críticas, rumores y presiones del público, y aún así seguía creando música que hoy se canta en todo el mundo. Su legado también se refleja en la influencia que tuvo sobre nuevas generaciones de músicos, quienes tomaron como ejemplo su disciplina, su pasión y su habilidad para mantener la esencia de su estilo incluso mientras exploraba nuevos sonidos. A pesar de los titulares sensacionalistas y las especulaciones que rodearon su vida, Roberto Carlos demostró que lo importante no son los rumores ni las polémicas momentáneas, sino la consistencia de su trabajo, la autenticidad de sus emociones transmitidas en cada nota y el impacto duradero de sus canciones. Hoy, décadas después, su música sigue viva, sus historias siguen siendo contadas y su nombre continúa siendo sinónimo de talento y dedicación, recordándonos que incluso frente a la controversia, un verdadero artista deja una huella que ninguna especulación puede borrar. Su carrera es una prueba clara de que el legado se construye con arte, constancia y pasión, y que los rumores, por más intensos que sean, nunca podrán opacar la verdadera magnitud de un ícono como Roberto Carlos. A lo largo de su carrera, Roberto Carlos ha estado rodeado de rumores, silencios estratégicos y especulaciones que, durante décadas, generaron curiosidad y polémica en el público y la prensa. Desde sus inicios, los rumores sobre su vida personal, sus relaciones, sus conflictos con otros artistas y sus decisiones profesionales marcaron la percepción que muchos tenían de él, pero nunca lograron opacar su talento ni su legado musical. Este repaso cronológico nos muestra cómo, a pesar de las controversias y los titulares sensacionalistas, Roberto Carlos supo mantener su enfoque en la música, consolidándose como un ícono de la canción romántica y popular, cuya influencia trasciende generaciones. Los rumores, más que debilitarlo, revelaron su humanidad y la fuerza de su carrera, demostrando que la verdad detrás de la fama siempre es más compleja de lo que parece. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.